Mi hermanito, hermanita, yo te invito para que meditemos San Juan 3:16, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es un momento para reflexionar y descubrir los misterios de amor. La verdad, hermanito, hermanita, que esta reflexión tiene que hacer cambiar nuestra vida, enamorarnos de Dios, sentir el dolor que Jesús allí en la cruz padeció para que podamos, hermanitos, ser liberados y sanados. Digámosle al Espíritu Santo que nos tome y que este mensaje de poder llegue a lo más recóndito de nuestro ser para ser unas personas nuevas. Mateo 1, del 18 al 21. El origen de Jesucristo fue este. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José, pero antes que vivieran juntos, se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado hacerlo así, cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. María tendrá un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Hay cosas de la pasión y muerte y resurrección del Señor Jesús que todavía no sabemos. Por eso, a través de esta reflexión, vamos a descubrir, como dice, misterios de amor. Tenemos un primer datico, como es la historia de San José y la Virgen María. Ellos, desde muy niños, muy jovencitos, le prometieron al Señor que querían consagrarse a Él. Y la Virgen María le ofreció su pureza y San José su castidad. Pero los planes son del hombre, la palabra final la tiene Dios. Por eso, mi hermanito, hermanita, cuando San José tiene ese sueño, él comprende que Dios le tenía una misión grande. Ahí se la entregó, ser el padre adoptivo de su hijo Jesús, un encargo grandísimo. Cuando le dice que él va a ser el Dios con nosotros, el que va a estar, el Señor Jesús, y que en las manos de San José queda. Eso fue la revelación que Dios le hace a San José cuando él estaba dudando de la Virgen María. Y la iba a dejar, creyendo que ese embarazo que tenía la Virgen María era de otro hombre, porque él, San José, era casto. Y él sabía que no era hijo de él. Pero es cuando viene el Señor a través de un sueño y le aclara la verdad. Ese es un dato que muchas personas de pronto no han caído en cuenta acerca de cómo el Señor elige a San José y la Virgen para que solamente se dediquen a cuidar a su hijo. Tenemos un segundo dato importantísimo que tenemos que aprenderlo, ¿no? Porque hay algunas personas que viven confundidos y creen lo que otros dicen, pero no lo que dice la palabra de Dios. Es más,
es que como cuando llega la Virgen María y la gente le dice a Jesús, mire, ahí vienen su madre y sus hermanos, muchos creyeron que es que Jesús tenía más hermanos de carne, ¿sí? Es decir, que la Virgen y San José habían tenido más hijos. El único hijo que tuvo la Virgen María fue el Señor Jesús. San José igualmente, él se consagró a sacar en su formación, a educar, a amar y a mostrarle al Padre Celestial el cuidado que él le iba a responder por el encargo que le había hecho. Entonces, ellos no tuvieron sino solo a su hijo Jesús. Es el único hijo de la Virgen María, ¿sí? Que fue la Virgen María concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. Hermanitos, cuando la gente habla y en películas que no, que los hermanos de Jesús, que el Señor Jesús tuvo más hermanos, eso es una falsedad. Porque la verdad que cuando en ese tiempo le decían hermanos a la familia. Hoy día se le dice que el tío, que el sobrino, que el cuñado, que la nuera, que el yerno, pero en esa época no. Allí decían era hermanos, ya fuera tío, ya fuera primo, ya cualquier parentesco. Se llamaban hermanos, era la costumbre judía. Entonces por eso le decían, ahí viene su madre y sus hermanos. Entonces, hermanitos, que quede bien claro este segundo dato, ¿no? Que la Virgen María no tuvo más hijos. La Virgen María es la Inmaculada. La Inmaculada Concepción la ha declarado la Iglesia Católica, que ella siempre será resaltada en la Iglesia Católica porque, como dicen, fue virgen antes del parto, después del parto. Es la consagración que la Virgen María le hizo y la promesa a nuestro amado Señor, y el Señor la escogió para ser madre de Jesús. Yo creo que aquí queda bien clarito todas estas confusiones que a veces se presentan. Y la Virgen María cuando se presenta, por ejemplo, en Fátima, en Lourdes, en la aparición de la medalla milagrosa y en muchas otras apariciones, dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Eso significa, hermanito, que ella fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo y no tuvo más hijos, porque se dedicaron San José y la Virgen a cuidar al Señor Jesús. Lucas 22, del 41 al 46. Se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra y se puso de rodillas para orar. Dijo, Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esto se le apareció un ángel del cielo para darle fuerzas. En medio de su gran sufrimiento, Jesús oraba aún más intensamente y el sudor le caía a tierra como grandes gotas de sangre. Cuando se levantó de la oración, fue a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos, vencidos por la tristeza. Vamos para el tercer dato acerca de la pasión y muerte y resurrección del Señor Jesús. Como después de que en la última cena compartieron todos juntos, Jesús se va a orar al huerto de Getsemaní y allí tiene un dolor muy grande. El dolor era más en el alma, de ansiedad, de miedo, de depresión, de angustia. Mejor dicho, ahí estaba cargando todas las enfermedades del alma. Y por eso él en un momento dado dijo, Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Mis hermanitos, era tanta el dolor, la angustia que había en su interior, que sudó gotas de sangre.
Cuando una persona llega a un límite grande de tanta ansiedad, de tanto miedo, de todas estas enfermedades del alma, por los poros brota sangre, aflora a través de los poros, y eso le pasó a Jesús. Era tanto el sufrimiento en ese momento que dice la palabra de Dios que sudó gotas de sangre. Mateo 27:26. Entonces Pilato dejó libre a Barrabás. Luego mandó azotar a Jesús y lo entregó para que lo crucificaran. En este cuarto dato vamos a reflexionar acerca de cómo a Jesús lo mandaron a azotar como el peor delincuente, porque en ese tiempo los romanos a los delincuentes, como decir hoy día, los más malos, los metían a la cárcel. Allí los mandaban a crucificar, los mataban, hermanitos, y a Jesús lo apresaron, lo ataron a una columna y utilizaron esos azotes que tenían ya preparados, como era unas tiras de cuerno de ganado, ¿sí? Hermanitos, y en la punta les colocaban un plomo y insertaban huesos de ganado y de ovejas para que arrancaran la piel, llegar hasta la más profundidad y se desgarraran, se volvieran pedazos la piel de las personas, y a Jesús le arrancaban su piel. Cuando le daban cada azotazo, cada azote, esas puntas que habían preparado con huesos de ganado y de ovejas, preparados especialmente que llegaran y desgarraran su cuerpo. Entonces, hermanitos, hermanitas, Jesús en esa flagelación sufrió 39 azotes, pero esos azotes quedó, como era desde la cabeza, desde la espalda hasta los pies, hermanitos, vuelto pedazos, esa parte del cuerpo de Jesús. Qué dolor sufrió el Señor Jesús allí en ese momento, y no podía hacer nada, soportarlo todo porque estaba atado a esa columna, hermanitos. Muchas veces nosotros no hemos pensado en todo lo que Jesús sufrió por ti y por mí, y no valoramos esa pasión y muerte y resurrección de Jesús, que todo lo hizo por amor a nosotros. Mateo 27, del 28 al 30. Le quitaron su ropa, lo vistieron con una capa roja y le pusieron en la cabeza una corona tejida de espinas y una vara en la mano derecha. Luego se arrodillaron delante de él y burlándose le decían: ¡Viva el Rey de los Judíos! También lo escupían y con la misma vara le golpeaban la cabeza. En este quinto paso vamos a meditar muy especialmente cuando ya le colocan esa corona de espinas. La habían tejido especialmente para que penetrara hasta lo más profundo. Era una planta que tenían allí en Israel, que se cultivaba, y era tan dura, que había que forzarlo para poder que esas espinas traspasaran, y que esta corona de espinas, hermanitos, traspasó la cabeza de Jesús y quedó enterrada. ¿Cómo sería el dolor de Jesús con esos espinos tan duros, tan fuertes, que dicen que pasaban hasta 3 centímetros y mucho más, penetraban en la cabeza? Qué dolor de Jesús tan grande ahí,
camino al Calvario en esa pasión, que todo lo hacía para que nosotros fuésemos liberados. Ahí, esa sangre que Jesús derramó allí en el Calvario, cuando le dieron los azotes, todo era para que nosotros alcanzáramos la salud. Por sus llagas hemos sido curados. Y cuando traspasó esos espinos, esa sangre derramada para que el Señor permitió que esa sangre la sufriera Él para liberarnos de todo pensamiento que destruye nuestra vida, esos pensamientos que vienen a dañar la mente de los creyentes. Por eso, hermanitos, qué importante es meditar la pasión de Jesús, cómo el Señor nos liberó en este recorrido al Calvario. Mi querido hermano, hermana, que está recorriendo con Jesús estos momentos de pasión, estos momentos de dolor, que Jesús sufrió, todo por amor a nosotros. Sintamos en este instante también ese dolor de que Jesús padeció para podernos dar a nosotros la liberación. Ese fue el plan de Dios, de nuestro Padre Celestial, enviar a su Hijo Jesús para que Él viniera y al morir en la cruz alcanzáramos nosotros la salvación. Luego ya viene un dolor muy grande. Dicen que esa cruz era pesada, pero pesaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y le tocó llevarla al hombro. Tanto sería que el mismo Jesús le dice a una santa que la llaga que más le causó dolor era la del hombro, porque era el peso tan grande que se formó una llaga grandísima. Y esto era para que nosotros fuéramos liberados de toda opresión, de toda preocupación. Como dice el Señor Jesús, vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo os haré descansar. Él estaba cargando ahí en esa cruz todas las dolencias del pueblo, estaba llevando en las cargas de la humanidad, hermanitos. Por eso pesó mucho más esa cruz y fue la que más le dolió el Señor Jesús. Dijo que de todas las llagas, la más cruel para él fue la que se hizo en su hombro, hermanitos. Ahí estaba llevando el Señor tus culpas, estaba llevando en ese hombro todas tus preocupaciones. Por eso es importante, hermanitos, recordar la pasión de Cristo para ir entregando nuestras cargas. Como dice el Señor, deja todas tus cargas, todas tus preocupaciones en manos de Dios, que Él cuida de ustedes. Aprovecha en este instante, en este recorrido, de dejar tus cargas por esos momentos de dolor cuando llevaba la cruz, camino al Calvario, mis hermanitos. Qué bonito saber que el Señor lo hizo todo por amor y que nosotros muchas veces no meditamos esa pasión de Jesús cuando Él dice que todos los que hagamos oración unidos a su pasión, todo se nos concede, todo lo que pidamos. Entonces, hermanitos, es el dolor que el Señor llevó allí camino al Calvario por ti y por mí. Démosle gracias al Señor porque Él allí estaba llevando todas nuestras dolencias, nuestras cargas, nuestras preocupaciones. Lo soportó por amor. Lucas 23, del 33 al 34. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, los soldados clavaron a Jesús en la cruz. También clavaron a los dos criminales, uno a la derecha y el otro a la izquierda de Jesús. Poco después Jesús dijo: Padre, perdona a toda esta gente, ellos no saben lo que hacen. Mientras los soldados hacían un sorteo para ver quién de ellos se quedaría con la ropa de Jesús. En este séptimo dato,
vamos a recordar cómo Jesús fue clavado en la cruz, después de haber ido camino al Calvario, que se cayó por el peso de la cruz. El cirineo le ayudó a llevar la cruz, porque ya los soldados pensaban que se iba a desmayar y que no iba a alcanzar a llegar al Calvario. Entonces el Señor ya no podía más, estaba completamente agotado el Señor Jesús, sin fuerzas, y lo toman y sigue otro dolor más grande, un dolor terrible, como es ponerlo en una cruz y con un martillo enterrarle unos clavos fuertes para colgarlo en ese madero, allí en la cruz, hermanitos. Esas llagas que padeció Jesús en sus manos y en sus pies son las que sanan toda enfermedad. Hermanito, hermanita, el Señor Jesús soportó ese dolor tan terrible allí cuando lo colgaron. El peso de su cuerpo, la dolencia de sus pies por el peso de su cuerpo y en las manos. Tremendo, tremendo el dolor que padeció Jesús en ese momento. Cada paso, cada momento que Jesús iba recorriendo al Calvario era solo dolor, dolor. Pero Él lo soportó todo por amor, para que nosotros alcanzáramos la salvación. Mis hermanitos, es que es muy tremendo saber que llegar allí al Calvario, ya los dolores eran muy grandes, y fuera de eso le entierran allí una espada. Cuando Él estaba en la cruz, mi hermanito, mi hermanita, Él decía: Padre, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed, todo está consumado. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Allí en la cruz, cuando dice: Padre, ¿por qué me has abandonado?, era porque ya no resistía más. Se sintió en ese instante abandonado. Pero estaba cargando con todas las escorias de la humanidad. El peso era muy grande, se hizo pecado. Su cuerpo en ese momento se despojó de la divinidad para hacerse pecado, para llevar todos los pecados habidos y por haber, antes, durante y después. Ahí, en ese momento, es cuando Él siente ese abandono. Ya las fuerzas, no podía más, pero él estaba soportándolo todo para darnos la salvación. Y al morir en la cruz, hermanitos, en ese instante, al derramar toda su sangre, hasta la última gota de su sangre, hermanitos, era para salvarnos de la condenación, del pecado, para salvarnos de la enfermedad, para salvarnos de la opresión de Satanás. Ahí, en la cruz, Él cargó con todo, para que nosotros fuéramos libres. Nos hizo libres por su sangre preciosa, nos reconcilió con el Padre. El Señor Jesús en la cruz derramó su sangre y nos compró a un alto precio, dice la palabra de Dios. Esa sangre bendita, esa sangre poderosa, esa sangre sanadora, esa sangre liberadora. Bendito Señor, queremos hoy darte gracias por toda esa obra redentora. Derramar tu sangre preciosa, todo por amor a nosotros, por ese amor de podernos dar la libertad, porque antes estábamos presos. El mismo Jesús dijo que el príncipe de este mundo era Satanás, y Él vino a derrotar las obras del diablo al morir en la cruz y derramar su sangre. Quedó derrotado Satanás, y el príncipe de este mundo, que antes era Satanás,
quedó en ese momento sin fuerza, sin poder, porque el Señor Jesús, al dar la sangre, al derramar esa sangre, nos levantó de las caídas donde estábamos, levantó a la humanidad de la condenación, de el pecado, nos liberó, hermanitos, y toda opresión del maligno, hermanitos, nos dio esa gracia, que por esa sangre preciosa fuésemos nosotros salvados. Nos regaló algo grande, lo más grande, hermanito, lo más grande, que fue la salvación. Por eso sabemos que el Viernes Santo no es para ponernos tristes, sino lo contrario, para alegrarnos, porque el Señor con su muerte nos estaba dando la salvación allí en la cruz, al derramar hasta su última gota de sangre. Y cuando Él muere, dice, todo está consumado. Es decir, ya el plan del Padre Celestial se cumplió por la muerte de Jesús. Ya nos dio la libertad completa, pero a través de su sufrimiento, a través de ese dolor, a través de la angustia que padeció en el Calvario, a través de los azotes, de todo lo que le hicieron cruelmente a Jesús. Y le traspasaron su costado con una lanza, y dice que brotó agua y sangre. Esa agua y esa sangre que brotó era para que nosotros pudiéramos ver su misericordia. Por eso el Viernes Santo es el día de la misericordia, y por eso el Señor Jesús dice que se le apareció a Sor Faustina y recomienda que los Viernes Santos empiece la novena de la misericordia, porque es la hora de la misericordia. Él lo dio todo, dio su vida, su corazón fue traspasado, esa agua que brotó y esa sangre, eso significa, hermanitos, misericordia de Dios para con nosotros. El agua es la limpieza de nuestra vida, la limpieza de nuestra alma, que en ese instante el Señor dio su vida para eso, para limpiarnos, y la sangre para liberarnos. Entonces, mi hermanito, hermanita, qué bonito saber que la misericordia de Dios es grande, y allí en el Calvario mostró su misericordia. Y cuando Él dice al Sor Faustina que le celebremos el día de la misericordia 8 días después de la Pascua, hermanitos, y que empecemos la novena el Viernes Santo para terminar con la fiesta de la misericordia, hermanitos, es porque Él tiene bendiciones para nosotros y tiene gracias sobrenaturales para todos aquellos que meditemos su muerte, su pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. Juan 20, del 1 al 7. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. Entonces se fue corriendo a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, aquel a quien Jesús quería mucho, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto». Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se agachó a mirar y vio allí las prendas, pero no entró. Detrás de él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Él también vio allí las vendas. Y además vio que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús no estaba junto a las vendas, sino enrollada y puesta aparte. En este octavo dato ya tenemos en cuenta que esta reflexión es pasión, muerte y resurrección. No podemos dejar a Jesús allá en la tumba, ¿sí? No, Él resucitó, como acabamos de escuchar.
y descubre que la piedra se había corrido y ya no estaba Jesús. Ella no tuvo fe, ¿sí? Como nos puede pasar a nosotros. Nos falta mucha fe para creer lo que Jesús dice. Jesús se los había dicho, sin embargo, no creyeron. Al llegar después, Juan, él sí tuvo fe. Pero Pedro llegó y descubre allí la tumba vacía. Pero hay algo, un dato muy especial, como es que Jesús, él mismo, al resucitar, que Él es la vida, Él mostró cómo dobló o enrolló el sudario que le había sido colocado en la cabeza, ¿sí? Y las vendas que lo habían atado quedaron ahí intactas, como prueba de que Jesús no necesitaba desatarse de nada, porque Él estaba vivo, Él es vivo. Él resucitó, hermanitos, mientras que Lázaro, cuando lo sacaron de la tumba, tuvieron que quitarle las vendas, que eso pasa en nuestra vida también. ¿Cuántas vendas tienen que quitarnos a nosotros? Y Lázaro resucitó, pero no como Jesús. Él fue reanimado, porque el único que realmente ha resucitado y que no volvió a morir es Jesús. Él resucitó ya para regresar al Padre, hermanitos, porque ya cumplió la misión que el Padre Celestial lo había enviado. Entonces hay una gran diferencia, porque la muerte misma no pudo atar a Jesús. Él salió y no tuvo que nadie lo desatara. Ahí quedó el lienzo y quedaron las vendas intactas, hermanitos. Jesús no necesitó que nadie, mientras que en Lázaro sí. El mismo Jesús dijo, desátenlo, quítenle las vendas, hermanitos. El Señor Jesús, Él vino a ordenar toda la vida de nosotros, ¿sí? A poner orden sobre la tierra, sobre el caos. Cuando Jesús murió, trajo la libertad, porque Él vino a quitar las vendas, las ataduras del pueblo de Dios que estaba sometido ahí bajo la esclavitud de Satanás, y necesitábamos que esas vendas fueran, así como le dijo allí en la resurrección de Lázaro, fueran cortadas, es decir, con la sangre de Cristo se cortaron esas vendas que teníamos nosotros, que estábamos atados a la maldición, a las cadenas, estábamos atados a muchas cosas, hermanitos, pero que con esa sangre que Jesús y con esa resurrección, el Señor nos ha desatado y ha puesto incluso el orden sobre toda la creación, porque la creación era el caos. Hasta que viniera Jesús, no podía haber salvación, porque Él vino precisamente a salvarnos. Por eso, cuando Jesús resucitó, podemos decir nosotros que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. Todo es nuevo, hermanito. Eso es tu vida, esa es mi vida. Todo es nuevo, todo cambia, porque Jesús al resucitar lo ordenó todo, y Él quiere ordenar tu vida, Él quiere ordenar con la resurrección tu negocio, tu empresa, Él quiere ordenar tu futuro, tu presente, tus emprendimientos, Él quiere ordenarlo todo, porque Él fue a poner orden sobre la tierra, ya que en la creación se había perdido ese orden, y empezamos una nueva vida al resucitar Cristo, hermanitos. Entendamos esto, que la resurrección es importante. Demos la importancia a la resurrección de Cristo, mis hermanitos, que es algo grande. Él mostró que Él es la vida y no tuvo necesidad de que nadie le quitara las vendas, y no tuvo necesidad de cortar esas vendas, porque Él es el resucitado, el que vino a traer las vendas, a cortar las vendas de toda la humanidad, hermanitos. Él resucitó a Lázaro, pero fue una resurrección que le podemos decir una reanimación, porque el único resucitado es Jesús, que está vivo y está presente también en la Eucaristía, está en medio de nosotros. Él no ha muerto, Él resucitó, hermanitos. Esa es la realidad, hermanitos. Por eso
Aceptemos al resucitado allí donde tú te sientas atado, donde te sientas esclavizado, donde te sientas con muchas vendas, que no puede ver el futuro bien, está viendo solo oscuridad, que no puede ver una nueva vida llena de gloria, llena de victoria, llena de abundancia, llena de prosperidad, porque estás atado. Y hay que quitar esas vendas que te tienen ahí enceguecido. Esas vendas que no te dejan ver la gloria de Dios, hermanitos. Tú eres el victorioso y eso es lo que vas a vivir en Semana Santa todos los años, siempre, y no todos los años, solamente en el momento que tú quieras recordar este recorrido, esta pasión y muerte de Jesús y resurrección, hermanitos, solamente escuchando esta reflexión tú vas a sanarte. El Señor te va a liberar, el Señor va a hacer de ti una persona nueva, una persona ya viva, una persona con ánimos y que pueda quitarse esas vendas. Con una sola reflexión de esta no basta, repítela muchas veces para que cada vez que lo escuches se te quite una venda. El Señor Jesús te va a quitar muchas vendas porque estás atado a muchas cosas y quizás tú no te has dado cuenta, pues estás quizás muerto espiritualmente en algunas áreas de tu vida, hermanito. El Señor quiere reanimar tu vida, activar tus finanzas, activar tu trabajo, tus sueños, hermanitos, así como lo hizo con Lázaro. Él murió, pero el Señor Jesús dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo que Dios es vida eterna. Tú puedes estar muerto espiritual. Muchas personas pueden estar muertas espiritualmente. Lázaro realmente murió físicamente, pero hoy día tú puedes ser ese Lázaro que está muerto en el alma y el Señor quiere reanimarte. Lázaro, dice, resucitó, pero podíamos decirlo, fue el Señor Jesús lo reanimó, porque el único que ha resucitado y que nunca más murió es Jesús. Él está vivo, Él resucitó. Entonces, hermanitos, pensemos, porque esta es una meditación de la muerte, pasión y resurrección de Jesús, que desconocemos muchas cosas. Lucas 23:43. Jesús le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. En este noveno dato hablamos de el ladrón bueno y el ladrón malo que habla la palabra de Dios cuando Jesús estaba en la cruz. Y entonces este bueno se arrepintió y le dice a Jesús que se acordara de él cuando estuviera en el paraíso. Entonces el Señor Jesús le contesta: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué significa esto, mis hermanitos? Que desde ese momento ya Jesús aceptó a este ladrón. Él primeramente le concedió el perdón y aceptó la petición que él le hacía de estar al lado de él, allí en el paraíso. Este ladrón creía en Jesús y por eso Jesús le dijo: hoy mismo. Porque la verdad, hermanitos, Jesús vino a eso, a perdonar nuestros pecados. El Señor Jesús, con su sangre preciosa, nos reconcilió, dice la palabra de Dios, con la creación. Al derramar su sangre, nos reconcilió con Dios, porque se había perdido la comunicación con Dios desde el momento en que nuestros primeros padres desobedecieron. Entonces la comunicación perfecta, directa, se perdió con Dios, porque el pecado nos aleja de Dios. Y cuando este ladrón le dice que le lleve con él, enseguida el Señor Jesús le perdonó todos sus pecados y le contesta lo que ya conocemos, esa frase: hoy estarás conmigo en el paraíso.
mis hermanitos, él fue con Jesús. Ya en este último dato, van a entender esas palabras de Jesús que muchos, por ejemplo, los que creen en la reencarnación, ellos dicen que, mejor dicho, destruyen toda la obra de Jesús, porque si el Señor Jesús con esas palabras dijo, hoy estarán conmigo en el paraíso, significa que no necesita reencarnarse ni en la tercera ni cuarta generación, sino que inmediatamente llega al paraíso, a la presencia del Señor, que eso es lo que vino Jesús, a darnos la libertad para entrar nuevamente a la gloria de Dios. Lucas 10:15. ¿Y tú, Cafarnaúm, crees que serás levantado hasta el cielo? Bajarás hasta lo más hondo del abismo. Efesios 4:9. ¿Y qué quiere decir eso de que subió? Pues quiere decir que primero bajó a esta tierra. En este 10º dato encontramos acerca de Jesús, qué hizo al morir en ese tiempo, antes de resucitar. Entonces, la Biblia nos habla que fue a la profundidad de la tierra, a lo más bajo, al fondo de la tierra. Y allí se encontraba el Hades, ¿sí? Es el lugar de los muertos. Otros le dicen el Seol, lugar de los muertos. Porque antes de que Jesús descendiera allá, a este lugar, al fondo de la tierra, hermanitos, nadie había podido llegar a la presencia de Dios. Y encontramos también el paraíso, es decir, las personas justas estaban en el seno de Abraham, ¿sí? Entonces, hermanitos, Jesús llega y continuamos con el dato anterior que le dice el Señor, hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Él, al morir también, porque lo mataron, igual que a Jesús, descendió con Jesús allí donde Jesús llegó al lugar de los muertos, que muchos llevaban ya a Abraham, Adán, todos los que ya habían muerto, Isaac, bueno, tenemos también, por ejemplo, los profetas, todos los que habían muerto, ¿sí? Entonces se lo llamaban el lugar de los muertos, donde llegó Jesús después de resucitar. Y, hermanitos, allí, en el credo, nosotros confesamos, creo en la resurrección de los muertos. Dice que descendió a los infiernos y al tercer día resucitó. Hermanitos, Jesús llegó ya como el Salvador al lugar de los muertos, que allí no podía, era un estado, en un lugar que nadie podía ver a Dios, ni ascender a Dios, ni acercarse a Dios, porque tenían que esperar que Jesús viniera a la tierra para que muriera y derramara su sangre, que fue el plan de Dios, que por esa sangre nosotros alcanzáramos la salvación, que es el regalo más grande, que muchas personas no entienden lo que es la salvación, lo que Jesús hizo por nosotros. Se preocupan muchos más por la sanación. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué le sirve una persona, hermanitos, que tenga buena salud física, pero si su alma está muerta? Como dice ahí en Romanos, porque la paga del pecado es muerte, más el regalo que Dios da es vida eterna. Entonces, mi hermanito, hermanita, hay que tener en cuenta que Jesús descendió a la profundidad de la tierra, a lo más bajo, allí donde quedaba el lugar de los muertos, los que habían ya fallecido antes de morir Jesús. ¿Para qué? Para llevarles también la salvación y sacarlos de ese lugar con su sangre preciosa, con su presencia. Hoy día el Señor también está presente en medio de nosotros, quiere salvarnos. Acepta la salvación de Jesús. Lo más importante de la pasión, muerte y resurrección de Jesús es aceptar la salvación de Jesús.
¿Y cuándo nos dio la salvación? Al morir en la cruz. Y al resucitar, ¿qué pasó? El Señor nos da una nueva vida. Empezamos una etapa nueva de victoria, una etapa ya de gozo, una etapa distinta a la anterior. Porque el Señor Jesús, ahí cuando dejó el sudario que lo envolvió, era para mostrar que Él estaba vivo y que quería darnos una nueva vida, que aceptáramos con esa resurrección, mostrando que ya debiéramos resucitar con Él, es decir, tomar una nueva vida, aceptar la resurrección de Jesús para que Él llegue y lo transforme todo, lo cambie todo, porque Él está vivo. Y eso significó las vendas también, que estaban allá cuando Jesús salió del sepulcro. Las vendas no se rompieron, quedaron intactas. Jesús no necesitaba ser liberado, que rompieran vendas como Lázaro, no, porque Lázaro, él, como les decía, él fue reanimado porque él volvió a morir, ¿sí? Mientras que Jesús él resucitó y él está vivo, presente. Él quiere que tú le abras la puerta del corazón, que le reciba como Señor y Salvador de tu vida. Acepta la salvación de Jesús, acepta la nueva vida en Cristo, acepta que Jesús está vivo, que Él no está muerto, acepta que Jesús resucitó para transformar nuestra vida y mostró allá cuando enrolló el sudario. Esto significaba diciéndonos: yo estoy vivo, quiero vivir en ti, y que podamos decir como San Pablo: no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y hoy proclamamos tu resurrección, y hoy proclamamos que vives, y hoy proclamamos tu resurrección, y hoy proclamamos que vives, y hoy proclamamos tu resurrección, y hoy proclamamos que vives, y hoy proclamamos tu resurrección, y hoy proclamamos que vives, y hoy proclamamos tu resurrección. Mi querido hermanito, hermanita, que has reflexionado acerca de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, yo te motivo para que todas las veces que necesite ser desatado de cualquier cadena, de cualquier estancamiento, que te sientas ahí como Lázaro. Estaba vivo pero no podía moverse. Tú puedes estar vivo pero no puedes mover tus negocios bien, no puedes trabajar como tú quisieras, no puedes desarrollar tus proyectos, tu estudio, pero el Señor quiere liberarte, quiere desatar. El Señor Jesús no necesitó quitar las vendas, pero el Señor Jesús sí quiere quitarte las vendas que tú tienes, que no te dejan avanzar en nada. Repite esta reflexión y repártela con muchas personas. Prométele al Señor que vas a volverte un evangelizador repartiendo esta reflexión para que muchos sepan la realidad de la muerte, la pasión, muerte y resurrección de Jesús, y así tengan una vida nueva, como la ofreció ahí a través del sudario y de las vendas que no se quedaron ahí. Él salió diciendo: yo estoy vivo, quiero darles una nueva vida. El Señor quiere dar una nueva vida al mundo entero, a tu familia, a tus seres queridos y también en tu vida. Ahora, mi hermanito, hermanita, colocar ahí en el comentario una frasecita, puede ser esta: gracias, Señor, por esa obra redentora, por el gran regalo de la salvación que me regalaste allí en el Calvario. Ahora también, hermanitos, si tienes alguna petición especial, pueden enviarlo a este número de WhatsApp al 321
476-8698 o al correo electrónico fucomin@gmail.com. Dar un me gusta en la manita izquierda, suscribirse. Mis hermanitos, yo quiero invitarte para que también coloques, hermanitos, tu corazón abierto para que se haga una obra redentora en tu vida y nazcas de nuevo, que es lo que quiere el Señor Jesús. Lo mismo, mis hermanitos, la Casa de Oración tiene actividades especiales como son los cursos bíblicos, los retiros que se hacen y además los congresos mensuales, los últimos de cada mes. Están invitados. Los dejo con el Señor Jesús y esta hermosa canción del Padre Juan Andrés Barrera, cantautor y predicador. Y hoy proclamamos tu resurrección. Y hoy proclamamos